Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, un placer el saber que contamos con su atención, gracias por atendernos, esto es Periodismo en Plural y en esta ocasión un tema que nos interesa a todos, seamos estudiantes, empresarios, amas de casa, trabajadoras, trabajadores, nos interesa todo y es el suicidio. Y hoy tenemos a expertos, uno muy particularmente que está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que es el objetivo de invitarlo porque él vive directamente la crisis, la peor crisis que pueda tener un ser humano, que es el atentar contra su vida. Y también tenemos la presencia de un experto en la materia, y así que vamos a invitar inmediatamente a usted que se quede con nosotros esta hora y vamos a presentarle a nuestros invitados de esta noche. Así que es un gusto para mí tener a José Refugio Salazar, él es psicólogo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Muchas Mirna. gracias. Esto del suicidio es algo que debemos de no solo tocar, sino estar preparados porque ya las causas que lo provocan han cambiado mucho. Después de la pandemia hay nuevas tendencias, están las redes, el internet, muchísimos cambios que han provocado intentos de suicidio y en algunos casos, por desgracia, lo han logrado. Muchas gracias, gracias. Y José Luis Martínez Galicia, psicólogo de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez. ¿Qué tal, Mirna? Buenas noches. Gracias. Sí, venimos de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, les platicaba a nuestros invitados antes de entrar a este programa que vamos a empezar, a lo mejor es algo, dice, bueno, todo mundo sabe que es el suicidio, pero vamos a poner el contexto, que nos quede claro qué es y cómo nos puede generar o llevar al suicidio. ¿Qué es el suicidio? Empezamos contigo, José. Claro que sí, el suicidio es ya cuando una persona no siente de alguna manera que no tiene otra oportunidad de mejorar, de crecer, de salir de alguna situación. Aquí no hay edades, es importante tomarlo en cuenta. Hay pequeños niños de 8 años, de edades muy tempranas, que han tenido intentos de suicidio, por desgracia, y esto es, de repente no nos damos cuenta. Hay que poner mucha atención los padres en las llamadas de atención que tienen los niños. Y es muy sencillo, los niños normalmente se aíslan y en estos casos ellos empiezan con pequeños accidentes que les sucedieron y a veces los padres dicen, ay, no pasa nada, pues fue un accidente. Mucho cuidado porque los niños no se cortan por accidente un brazo, ni tampoco se les atora una soga por accidente, ni tampoco las pastillas estaban ahí puestas y por accidente se las tomaron. Ya traen ellos algún pensamiento porque desafortunadamente hay mucha información de cómo lograrlo. Ahí las redes sociales nos están desafortunadamente malinformando, poniendo varios métodos para que esto se logre y hay muchísimas páginas y por desgracia lo que hemos hecho los padres últimamente es voy a hacer el regalo más hermoso de tu vida, una tablet o un teléfono celular totalmente desbloqueado. Ojo, pónganle una contraseña parental a sus hijos. Vigile usted qué están viendo porque hay muchas páginas que los hacen llegar desafortunadamente a formas para lograr el suicidio perfecto. Qué cosa. Y ahí no quiere decir que el niño tenga la intención o a lo mejor en algún momento como juego para copiar, ¿no? Solo eso, pero no con la intención, ni siquiera sabe qué significa, ¿no? El perder la vida. Exacto, incluso ellos mismos entran en un juego por falta de pertenencia a amigos, a una sociedad. Increíblemente ahora nos medimos por cuántos likes me dan, ¿sí? Y de repente no tengo likes y busco amigos en otros lugares. Y estas páginas son muy inteligentes para llamar la atención de los niños, adolescentes, adultos incluso, que caen en estos grupos donde empiezan con juegos pequeños y de repente ya los juegos suben de intensidad y en el interés por pertenecer pueden caer en un problema grave de suicidio. Escogimos esta semana, este día, el tema del suicidio porque particularmente la semana pasada
si no me equivoco, hubo como 3 intentos. No sé si algunos llegaron a su objetivo, creo que sí. Pero esto es cada vez más frecuente, más común. Y a veces como medio de comunicación, por el respeto, un suicidio no lo cubrimos, pero ya hay momentos en que pasa de ser un suicidio a ser ya un fenómeno social. ¿Estamos ya en ese escenario? Por favor. Sí, la realidad es que el suicidio es un tema muy complejo que abarca muchos factores en el que una persona decide terminar con su vida. Sin embargo, lamentablemente, como lo dice aquí el compañero, las redes sociales, el abandono emocional, el descuido por parte de los padres hacia sus hijos, son factores que influyen determinadamente para que alguien, una persona, un adolescente, decida terminar con su vida. Claro que no se está normalizando, pero sí es más común que las personas estén optando por esta salida, del cual nosotros como corporación estamos instruidos por el señor presidente y el señor secretario a atender estas causas, estos problemas de la ciudadanía con el mayor profesionalismo y darle la relevancia e importancia que se necesita. ¿Por qué ahora los puentes viales, incluso recuerdo uno también tremendo, que aunque en algunos casos la autoridad dice podría ser un crimen, no propiamente una privación, un suicidio, el atentar contra la propia vida, sino puede incluso estar en un escenario de crimen. En muchos de los casos son intentos, es gente que logra o intenta quitarse la vida en lugares públicos. ¿Por qué? Esto tiene una connotación muy interesante. La persona que piensa en suicidarse o que tiene ideación suicida no lo quiere llegar a terminar, no quiere culminarlo. Su idea no es de suicidarse, pero empiezan con intentos pequeños. Por eso es importante ver, incluso en los adultos también, cuando los adultos empiezan a regalar su ropa, sus posesiones que para uno son las más sagradas para él, es importante, caray, vamos a ver si estás bien, algo te pasa, vamos a pedir ayuda, vamos a trabajar contigo. Si hay una depresión aguda, si existen otros factores adicionales, porque estos son llamadas de atención y por eso los lugares públicos son buscados, porque ellos no quieren terminar con su vida. Y de manera automática buscan un escenario donde llamen la atención para que alguien los salve y los quite de ahí. Desafortunadamente, pues ya cuando toman estas salidas no se dan cuenta que es un hilito muy delgado el estar parado en un puente, que el aire, el mismo movimiento de los autos, el nerviosismo que ellos mismos llevan por no lograrlo, por desgracia se logra su objetivo que no tenían pensado ya en ese momento. Entonces, todos los eventos que han sucedido, por ejemplo, en los puentes viales, es porque no quieren morir. ¿Qué te dicen a ti cuando los rescatan, cuando logran rescatarlos? Claro, también hay que entender las fases del suicidio, ¿sí? Que una es la ideación suicida, donde apenas lo estamos pensando, se nos está ocurriendo o pienso que la vida ya no tiene sentido, por ejemplo, y luego viene la planificación, ¿sí? Donde empiezo ya a idear un plan para poder consumar el acto. Sin embargo, abonando a lo que comentan de las personas que lo hacen en lugares públicos, efectivamente sí, es una forma de pedir auxilio. No son las medidas o las formas más indicadas para solicitar el apoyo, pero es una forma de que están gritando que les ayuden a estas personas. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, siempre se hace, por medio de seguridad pública, se hace el aseguramiento de la persona. Posteriormente se le canaliza al Departamento de Trabajo Social y ahí ya le damos el seguimiento correspondiente. Siempre solicitando el apoyo de los familiares, porque es muy importante que una vez que la persona esté asegurada, se contacten a los familiares para así hacer las gestiones necesarias, tanto para canalización a psicología o algún otro apoyo que necesite. ¿Cuáles son los motivos que exponen? ¿Lo dicen o no? Sí, suelen ser desde problemas de pareja, sí, ese es un tema también bien importante, temas de pareja, abuso de sustancias, ese también es otro factor muy importante, y también los abandonos emocionales. ¿Abandonos de...? Sí, en el caso de los adolescentes, cuando no hay una buena comunicación con sus padres, o incluso ya hablando más de una edad más temprana de los niños, ¿no?
Los niños por lo regular tienen que ver con los padres. Sí, esto es muy importante porque los niños en su corta madurez emocional y cerebral, cuando los padres tienen un conflicto, ellos se culpan de ese conflicto. Tienden a culparse porque es su naturaleza como niños. Ellos creen que todo gira alrededor de ellos y piensan que el problema principal es porque ellos algo malo hicieron. Desafortunadamente los padres, una vez que termina el pleito, pues no pasa nada, se van a comer tripitas o lo que sea y a disfrutar, pero el niño se queda con la idea de que algo malo hizo y que él tiene que pagar las consecuencias. Y lo mismo en los adolescentes, cuando están en la etapa de la adolescencia, ahora hay un borbandeo tan grande de la sexualidad. Y hay muchos jóvenes que no han entendido, la mayoría, ni los padres les han podido decir que la sexualidad, la orientación sexual se fija después de los 18 años. No puede existir una persona homosexual, no puede existir una persona que tenga otra tendencia diferente a la que conocemos como heterosexual hasta que tenga ya 18 años. Pero hay mucho bombardeo y hay culturas, hay incluso, digamos, sitios en donde buscan que los hombres y las mujeres disfruten su sexualidad a corta edad sin importar qué tipo de sexo. ¿Sí? Prácticas homosexuales para conocerlas. Ay, no. Por eso es importante que las redes sociales las tengamos muy vigiladas en nuestros niños, adolescentes, para que cuando sean adultos tengan una salud emocional lo más mejor posible. Ahora, cuando ya llegan a situaciones en donde puede intervenir la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ¿qué hace? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo le dan seguimiento? ¿O simplemente, pues ni modo, Dios lo bendiga y suerte? ¿Qué sucede? Claro, los agentes que son los primeros respondientes, en este caso que están en la calle, hacen el aseguramiento de la persona. Posteriormente ellos lo canalizan a trabajo social. De ahí en trabajo social pues están las trabajadoras sociales, sabemos personal de psicología, que si en ese momento se requiere una intervención, la hacemos. ¿Qué es una intervención? Es darle contención a la persona si llega en crisis. Ok. Sí, le damos una intervención y posteriormente canalizamos, o más bien solicitamos el apoyo de los familiares. Siempre, incluso si no localizamos a los familiares, podemos optar incluso por ir al domicilio a buscar a las personas para que puedan atender esta situación. ¿Todos los que intentan lo logran? No necesariamente. Este punto que acaba de tocar el colega es muy importante. La red de apoyo para los niños, los adolescentes que ya tuvieron algún intento de suicidio, las redes de apoyo como los padres son muy importantes y hay que trabajar con la familia completa. No es, a veces los padres piensan, es que el psicólogo no trabaja con este tipo de asuntos, no hay profesionista más idóneo para todo esto y para trabajarlo en familia, para reacomodar el sistema. ¿Qué está sucediendo dentro de la familia para que el niño, el joven o el adolescente o el adulto hayan decidido un intento de suicidio o en un momento dado que hayan llegado a este evento en donde ya quisieron quitarse la vida de manera más pública y fue asegurado por el Departamento de Seguridad Pública, que la verdad han hecho un trabajo formidable. Y esto es importante porque han logrado mucho aseguramiento y de verdad, han contenido a esas personas para que no vuelvan a lograrlo, porque una vez que una persona lo logra, o lo intenta, perdón, una vez que una persona lo intenta, es muy probable que lo vuelva a intentar si no se trabaja con su grupo de apoyo y con él para que esta vida de él cambie. Pero ya no en lugares públicos. No, ya lo pueden lograr de otra manera porque saben que ya hay una autoridad que les puede quitar esa intención. Ahora, ¿son diferentes los motivos? Depende de la edad. ¿Cuáles son, por ejemplo, las características de niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores? ¿Cómo detectarlos? ¿Están delimitados o todo es parejo? No, sí hay sus diferencias. En los niños normalmente es por la falta de atención en los hijos o por estos pleitos continuos que hay con los padres. O sea, un matrimonio que está con un conflicto de divorcio, de intento, de problemas económicos dentro del núcleo familiar, seguramente hay un problema ahí.
Sí, hay un en los problema niños. que hay que trabajar en el niño para que el niño no empiece a tener la ideación suicida. Aunque los padres no se den cuenta. Ahí está. Exacto. Esa es una manera de prevenir. Trabajar con los hijos cuando hay este tipo de problemas, un posible divorcio, pleitos en la pareja, cuando hay consumo de sustancias, incluyendo alcohol, porque a veces dicen, es que yo nada más me tomo unas cervezas. Ok, ¿cuántas cervezas? Un 24. Ah, caray, pues ya es algo Diario. más fuerte y es diario. Entonces, sí es importante trabajar con los niños, con la pareja, con la familia, para que esta ideación suicida no empiece a quedarse anidada en el pensamiento del niño, del adolescente, del joven incluso. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero entonces las razones son diferentes a un joven, por ejemplo. Sí, también es importante detectar cuando la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Sí, ahí podemos abordar todas las situaciones que nos comenta aquí el colega, tanto de la atención de los padres hacia sus hijos, el consumo de sustancias, problemas de pareja, etcétera, y también el estado de la resiliencia, también la persona con qué recursos cuenta para afrontar los problemas. No podemos decir que una persona que no, o un niño que no tiene atención va a suicidarse, claro que no, hay otros factores que influyen para que se vaya desarrollando este proceso. Tú has tocado un tema interesante, importante, que lo abarcamos y lo abordamos, mejor dicho, regresando de este corte comercial. ¿Cuál es la diferencia? Todos tenemos problemas, porque algunos sí llegan a un suicidio, un intento, y otros pues simplemente te sacude y a seguir. ¿Cuál es la diferencia? Y si tiene que ver el tema, por ejemplo, de la pandemia, del COVID incluso, de la enfermedad, si pudo haber dejado por ahí secuelas. Nos vamos a un corte y volvemos. ¿Cuál es la diferencia? Porque todos tenemos problemas familiares, económicos, amorosos, todos hemos pasado por una situación. ¿Por qué unos terminan quitándose o atentando contra su vida y otros pues igual y lloran, pero lo superan? ¿Cuáles los motivos, las condiciones, las diferencias de aquellas personas suicidas a las que logran superarlo? Claro. Sí, como comentaba, hay dos estados en que la persona se puede encontrar, un estado de vulnerabilidad y la otra en resiliencia. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de una persona que carece de recursos para afrontar ciertos problemas. En este caso, las personas que están pensando en suicidarse, se les acabaron los recursos. Tampoco es una decisión meramente racional. Simplemente la parte emocional juega un papel muy importante. Hay tanta carga emocional que impide pensar claramente y optamos por la mejor salida para esa persona, que es la mejor en el suicidio. Pero mencionabas un punto importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede en esas personas que ya no encuentran otro camino? Claro. Podemos hablar también de trastornos que van muy ligados a los suicidios, que uno de ellos es la depresión, la ansiedad y el estrés, que son enfermedades que actualmente en el mundo moderno se están presentando con mayor frecuencia. Incluso nosotros, en los registros que tenemos de los casos de pacientes ahí en trabajo social, la mayoría, el 80%, son problemas por depresión, estrés y ansiedad. Eso es un nivel impresionante. Y ahora, acabamos de salir de una pandemia. La pandemia dejó daños colaterales tanto en niños, adolescentes y mismos adultos, ¿sí? Y no solo por la pérdida de un ser querido, sino químicos. O sea, algo provocó la enfermedad que nos está enfermando, de depresión, de ansiedad, ¿sí? Y si esto entonces se encuentra en cualquier persona que tuvo COVID, ¿por eso se da un aumento de suicidios? Sí, hay que recordar que esta pandemia prácticamente la mayoría de los seres humanos padecimos en algún grado, Sí. incluyendo aquella pandemia que no se sintió, pero dio, y esto afecta químicamente al cuerpo y al cerebro.
Entonces sí quedan secuelas, por supuesto. Fue una enfermedad cruenta que se llevó a muchos familiares. Y hay personas que pueden manejar la frustración de este tipo de enfermedades y las que en un momento dado podemos pensar, tenemos problemas de estrés, tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas económicos de pareja, pero sé cómo afrontar la frustración ante todos estos factores. Sin embargo, si yo no cuento con esa capacidad para afrontar la frustración, pues puedo empezar a generar ideación suicida. Aquí el problema es que no se genere esta ideación suicida. Esa es la manera de prevenir. ¿Cómo lo podemos lograr? Desafortunadamente sí tenemos que trabajar, que se debió de haber hecho con toda la población de manera psicológica para saber, ya terminamos la pandemia, ahora, ¿qué secuelas emocionales quedaron? En algunos fueron casos de fallecimientos de familiares donde quedó un duelo sin trabajar, que a la larga y a la postre nos va a venir a traer problemas depresivos muy graves porque no se trabajó un duelo. A los adolescentes dejaron de tener contacto con la novia. La primer novia en donde, ay, es que yo sin ella no puedo vivir. Espérame. Y luego, ¿qué hacemos los familiares? ¿En dónde estamos? No, es que yo quiero estar con ella. Y esa relación se terminó. Aparte, si esas relaciones se terminó, no nada más con los adolescentes, también con los adultos, sí, claro, y los jóvenes, se terminaron relaciones por la pandemia y muchas personas no tuvieron la capacidad para afrontar esta frustración. Pérdida. Es una pérdida, pero es una pérdida que no esperaban. Les llegó de repente y ahora ¿qué pasó? Pues ahora sucede que ya está saliendo con alguien más. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Es que yo sin ella no puedo vivir, o sin él. Sí puedes, pero no lo has entendido todavía. Esto se debió de trabajar, no se realizó porque obviamente somos millones de mexicanos. Se debió de haber hecho un programa que y por lo menos decirte cómo, ¿no? Exacto, pero desafortunadamente no se hizo, no se dio, y ahora pues lógicamente estamos padeciendo de todas estas tragedias que están sucediendo por muchas personas, que ahí está el punto. ¿Por qué unas personas sí y otras no? Porque no manejan muy bien esta situación estresante y esta situación de manejar pues la frustración. ¿Pero de qué depende? ¿De mi herencia, de mi capacidad mental? ¿De qué depende? ¿Mi química? ¿De qué depende el que unos sí pueden y otros no? Claro, sí, la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de algunos trastornos, sin embargo no es determinante. Influye, sí, la genética, influye en los abusos de sustancias, influye en la dinámica familiar. Ejemplo, no es lo mismo un niño que tiene un ambiente sano, familiar, comunicación, a un niño que va creciendo con violencia. Sí, es un daño impresionante que se genera en el niño. Entonces, claro, va creciendo, se va desarrollando y llega a una edad donde todo esto empieza a reflejarse. Ahora, por ahí tocar un tema bien importante que me pareció que debemos ahondar un poquito sobre el duelo. ¿Sí? El duelo mal procesado, que no se ha canalizado de la forma adecuada, se va acumulando, la carga emocional se acumula y todo lo que acumula explota. ¿Sí? Y explota con estas pérdidas o estos hechos lamentables que ocurren actualmente. Y la depresión, decía, puede ser genética, entonces ¿es cuestión química? Claro, sí, cuando hay un trastorno de depresión ya diagnosticado como tal, se están generando algunos cambios, alteraciones a nivel orgánico, a nivel mental, cerebral, sí, que es la ausencia de algunos neurotransmisores y por ende tienden a generar el malestar en la persona. La mayoría de las funciones que tenemos para pensar, para movernos, son señales del cerebro que nos indican qué debemos hacer en tal momento, y cuando carecemos de estas sustancias se empiezan a desencadenar problemas psicológicos. ¿De dónde obtenemos esas sustancias? Reforzamos con el día a día, con el bienestar, con el deporte, con la buena alimentación, con las relaciones sociales sanas. Todo eso alimenta a la mente de una forma sana. Las conductas que a veces no las queremos cambiar, porque por ejemplo salimos de una pandemia y ya se nos olvidó que el mejor ejercicio es caminar. Claro. Queremos estar en un gimnasio para hacer bíceps, tríceps y no sé cuántos seps, pero lo más importante no es esto, lo más importante es que hagas un ejercicio que te genere un cambio químico,
cerebral, cambio de sangre, etcétera, etcétera, porque es como funciona nuestro organismo. Y nos obligamos, o más bien nos obligaron a estar sedentarios por la pandemia y nos ha costado trabajo, mucho trabajo salir del sedentarismo. Esto obviamente pues trae problemas de obesidad, problemas de muchos problemas, para no meterme en tantos grillos médicos, que obviamente nos crean deficiencias en neurotransmisores, deficiencias cardíacas, deficiencias del hígado, deficiencias en general. Entonces sí es importante darnos cuenta que tenemos que regresar a la parte primaria. Un ejemplo, ¿alguien se acuerda del SIDA? Sí, claro. Sí, pero ya terminó esa Pero enfermedad. nuestras generaciones, ¿verdad? Exacto, y los se que olvidó. los vivimos. Se olvidó. ¿Por qué? Porque entró una pandemia que nos borró el cassette completamente para todo. Sin embargo, el estrés, la ansiedad y la depresión están permanentes. Sí. No han cambiado y siguen, a pesar de pandemias y lo que sea. Sí, y lo peor es que cada vez peor. Y a pesar de que, como este programa, hay muchos en donde se habla de la necesidad de atención, pero algo sucede que o no nos interesa, o lo que hacemos no es suficiente, o algo externo está ocupando nuestra atención. Y ahí no sé si entren, como lo mencionabas al principio, las redes sociales. Sí entran mucho en esto, porque tenemos casos, vivimos el bullying, ¿sí? Entra la pandemia y ahora ya es acoso electrónico, ¿sí? Ya cambia de nombre y sigue siendo un problema grave porque es más duro, porque las personas ahora estamos acostumbrados a los likes. Yo quiero que si publico, pues tener varios likes, y si no tengo likes, entonces no existo. Se nos olvida la parte primaria. Las redes sociales no son reales, son ficticias, son amigos imaginarios. Son amigos que no puedo saludar como al compañero ni a ti. Que igual es hasta una manipulación de sabrá Dios quién, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente, necesitamos tanta aprobación, niños, jóvenes, sobre todo aquí en estas partes, y algunos jóvenes chavorrucos también, que requerimos de tanta aprobación que nos volcamos para hacer cosas que de repente no queremos. ¿Te acuerdas de los challenge, los retos challenge? Aquel caballero que se avienta un camión andando. Esos retos son suicidas prácticamente. Y otros que son prácticamente ideación suicida. Y mucha gente lo sigue. Sí, son copias. Exacto. Entonces, desde ahí ya andamos un poquito pensando en qué está pasando con las redes sociales hacia el suicidio. Pero bueno, como en su momento los medios de comunicación no es el problema es la generación, la gente. ¿Y por qué andamos cargando entonces con carencias de atención cuando ya tenemos 60 años? O sea, ¿qué pasa, no? Claro, sí, yo creo que está distorsionado cómo percibimos incluso las redes sociales, que nos han ayudado bastante en la ejecución de los trabajos, que nos han facilitado. Sin embargo, entra esta parte de la distorsión. ¿Para qué estamos utilizando los medios electrónicos, de las redes, que nos ayudan a contactarnos con otras personas? Lamentablemente pasan todas estas cosas que aquí están comentando, ¿no? De los retos que implican a que la persona se hagan daño. Incluso no hace mucho sonaba como el de la ballena azul, no sé si recuerden que la finalización era la consumación del suicidio, o sea, a ese grado. ¿Sí? Entonces, creo que hay una distorsión por parte de todas las personas. Creo que hasta cierto punto deberíamos de prestar más atención cómo estamos interactuando en la vida pública, por decirlo así, en las redes sociales, y también qué es lo que me suma y qué es lo que me está contaminando al final de cuentas. Pero insisto, entonces es una carencia que traemos arrastrando desde nuestra infancia, así tengamos 50, 60, 70 años, porque se supone que conforme avanzas, creces, no solo maduras externas, sino internamente, nuestro cerebro madura. Y claro, por eso, pues, ya no nos importa lo que se supone, ¿verdad? Lo que puedan decir de nosotros. Sí, se tocó un punto muy importante, que es la etapa en donde sentimos que no somos escuchados o que nos estamos un poco vacíos familiarmente por los ambientes que se generan ahí. Y efectivamente, el que un niño tenga prácticamente vive solo
porque mamá y papá trabajan, lo educa la abuela o lo educa alguien más. ¿Eso es malo? Tiene sus consecuencias. Porque yo creo que el 80% pasamos una infancia así. Así es, tiene sus consecuencias que si no medimos las cosas, o sea, no se trata de dar cantidad, pero si yo salgo del trabajo y le doy 1 hora a mi hijo, totalmente a él, y le pongo atención, él va a sentir que sí estoy ahí para él. Sí, lo platicamos aquí fuera del aire cuando se dio el home office. Ok, mi niño, cuando yo no estoy, porque estoy trabajando, pues se siente solo. Viene el home office con la pandemia y ahí está mi papá, pero ¿qué crees? No, espérame, no te puedo atender, estoy trabajando. Entonces ahí estás, pero no estás conmigo. Entonces realmente vale más ese minuto, esos 5 minutos de atención total. Dejo el teléfono, dejo la computadora y te pongo atención. Porque también tenemos este mal hábito de estar en casa y estar con el celular o estar con la tablet. Y los niños están haciendo lo que pueden hacer y nos están llamando la atención, rompen un plato, comen cosas que no deben y no nos damos cuenta, seguimos en la tableta o en el celular. Eso es lo que hay que Y van escalando. Así es. Si ya no me hiciste caso porque te rompí un plato. Ahora voy a chocar un carro para que veas que sí existo. Exactamente. Delicado. Bueno, nos vamos a un corte comercial y al volver, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo salir de eso? Hace unos momentos decía, es que nos estamos, no sé, 1 hora. ¿Cómo romper esa adicción a las redes sociales? ¿Nos pueden ayudar? Supongo que sí, ¿verdad? Claro que sí. Volvemos con eso. ¿Qué hacer si ya nos damos cuenta que pueden ser las redes, si ya nos damos cuenta que traemos carencias, si ya nos damos cuenta que arrastramos muchos problemas que no se solucionaron o trabajaron en su momento? ¿Qué hacer? ¿Está perdido? ¿Vamos a probablemente ser de las estadísticas de intento, de depresión o de suicidio, Dios no lo quiera? ¿Qué hacer? ¿Estamos a tiempo? ¿Cuándo es saber que estamos a tiempo? Es muy importante escuchar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y no solo escucharlos, porque ellos a lo mejor no pueden decir, necesito que me lleves al psicólogo, porque no lo conocen. No tenemos esa cultura en nuestro país. En nuestro país el psicólogo, aparte de todo... Pues porque no hay presupuesto, hombre, por eso. Exacto, porque nos tienen en un nivel de tercer nivel donde la gente no puede llegar a esos servicios y hay también psicólogos por parte del municipio, por parte del gobierno del estado. Habemos muchos privados, pero tampoco la gente está acostumbrada a ir porque piensan que solamente cuando hay algo grave. Sí. O cuando ahora la modalidad es que las escuelas te detectan TDAH o déficit de atención y es obligatorio que lleve a su hijo. Pero ¿qué crees? Ahí resulta que el problema no es el niño. Así es. El problema es la familia. Así es. Y está precisamente lo que comentaba el colega, demostrando que hay violencia en el hogar, demostrando que hay abuso de sustancias delante de los niños en el hogar y eso viene a salir ya en la terapia. Entonces, sí se puede, pero tenemos que escucharlos, no decirles, ahorita te pongo atención. No, dejo todo, te escucho, a ver, platícame cuál es tu problema. ¿Sabes qué? Te voy a llevar al psicólogo, vamos a trabajarlo, vamos a ver cómo podemos salir juntos, que él sienta que hay una mano que está con él para ayudarlo y sacarlo. Estoy hablando de niños y adolescentes. Los adultos, ¿saben qué? Es muy importante. Las relaciones de pareja son muy importantes en nuestra vida. Sí, pero ahí no se termina la vida. Hay más que hacer y efectivamente cuando uno termina una relación de pareja hay que acudir a terapia para trabajar ese duelo, porque es una pérdida muy dolorosa y no todos tenemos esa capacidad de afrontar esa pérdida. Y los adultos mayores hay que tener cuidado con ellos porque viene diciembre, que es una temporada, lo llamamos así, depresión navideña, y por desgracia en esta depresión navideña sí ocurren suicidios por la necesidad de sentir que alguien los apapache. En nuestro país, por desgracia, aun y cuando los cuidamos mucho, los abuelos llegan a ser un bulto.
Sí. Y ellos sí sienten, todavía son seres humanos. Ah, sí, por supuesto, claro. Ahora, pero en adultos mayores no es algo común que se atienda, al menos no por seguridad pública, ¿no? No, la estadística es muy baja en cuanto a ese rubro. Casi siempre son, las edades son de 25 a 30 años aproximadamente. Como trabajo social, ustedes no solo atienden a suicidas, sino a violencia en general. Niños que andan en la calle, desatendidos, ¿no? Sí, ahorita, como les comentaba, el señor presidente nos ha instruido a través del secretario a tener un modelo de prevención desde la niñez hasta la adultez. Ahorita estamos trabajando incluso en las escuelas primarias, llevando información preventiva, como el bullying, que ya lo mencionaban ahorita, violencia. Estamos atendiendo también la parte de las preparatorias, de las secundarias. Tenemos mucha demanda por parte de las instituciones educativas para ir a atender estos problemas. Se están generando una cantidad de problemas muy, muy grande, debido a veces a la falta de información, a veces de la responsabilidad de los mismos padres. Okay. Yo creo que tiene que ser un trabajo ¿Qué es lo que han detectado? En conjunto. Por ejemplo, en preparatorias. En preparatorias hemos detectado mucho el abuso de sustancias. Híjole. El abuso de sustancias, y es un tema complejo que ya estamos atendiendo actualmente. ¿Qué tan delicado es? Muy, muy delicado, muy delicado. Yo creo que es necesario que también como ciudadanos tomemos esta cultura de legalidad, de que si vemos alguna situación que ponga en riesgo la integridad de la persona en cuanto al abuso de sustancias, que lo hablemos. ¿Y qué dicen? ¿Ahí se venden? ¿Las consiguen en otra parte? ¿La traen de fuera? Sí, bueno, de todo. Lamentablemente de todo. Hasta ahí mismo. Ajá, sí. ¿En las primarias? En las primarias tenemos detectados los casos de bullying, que lamentablemente está muy, muy agravado. Si bien el bullying existe desde hace muchos años, pero ahora ya se le puso un nombre como tal a la acción de ejercer daño contra otro compañero, hemos detectado... ¿Muy sexualizadas las niñas? También la violencia sexual es un tema que es preocupante. Y qué tremendo. Sí, lamentablemente sí. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues... Sabes que, por ejemplo, en esto de que estaban comentando del bullying y del abuso de sustancias, es increíble cómo todavía jóvenes creen, porque se dice o se habla de alguna manera que hay permisividad para las ciertas sustancias, y ellos piensan que realmente sí existe ese permiso, y no hay tal, o sea, nuestro país no tiene esa... No, pero como situación. Van a Estados Unidos y lo pueden comprar. Exacto. Allá. Allá sí se puede, ok, perfecto, pero aquí no. Desafortunadamente, si lo ponemos por delitos, el delito más grave en nuestra ciudad y en el estado es precisamente el abuso de sustancias. Como segundo delito más grande es la violencia familiar, y aquí es donde puede entrar mucho el problema del abandono, de esta situación en donde la violencia genera más violencia, y el niño puede, o el adolescente puede decir, pues si tengo este problema en mi casa, claro, ¿qué va a pasar con mi vida? Claro. ¿Verdad? Mejor, ¿para qué quiero seguir? Y entonces el suicidio se convierte en el foquito rojo que se prende después de una lista de problemas, ¿no? Sí, incluso siempre me gusta mencionarles en los procesos de terapia que la gran mayoría de los problemas de los adolescentes o los adultos o de la adultez temprana vienen desde la niñez, ¿sí? Son problemas que se vienen acumulando y llegan a cierta edad donde se empiezan a reflejar de muchas maneras, ¿sí? No solamente a través del suicidio, también de los comportamientos ilícitos o comportamientos de alto riesgo, ¿sí? Como son aparte del consumo de sustancias, el realizar actos delictivos, ¿no? O el vandalismo, por ejemplo, que son problemas que se pudieron haber atendido a temprana edad. Cuando yo noté que mi hijo se empezaba a alejar de las personas, o que empezaba a agredir a otras personas, o incluso en el mismo núcleo familiar que existía violencia, y cómo estamos replicando esas violencias más adelante. Y no nos damos cuenta hasta cuando ya gritan tan alto, que es cuando se están quitando la vida, ¿no? Sabes que desafortunadamente algunos padres sí se dan cuenta, pero a veces son los primeros precursores en decir, bravo, sí, tú golpéalo, de que te peguen a ti, a que tú les pegues, tú pégale. ¿Y entonces qué se le dice?
es importante respeto, el respeto a la otra persona, ¿verdad? Ya olvidamos que, estamos en Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, Sí. pero no lo llevamos en donde quiera, lo tenemos guardado cuando lo necesitamos, pero cuando no lo necesitamos no lo impartimos, no lo promulgamos, ni siquiera lo ponemos como ejemplo. Y entonces, ¿qué le dices a los niños? Respétalo y si te ofende, aguántate. Sabes que el bullying tiene una parte muy importante que nosotros como psicólogos no hemos atendido, pero desafortunadamente no hubo mucha difusión, ¿sí? Si yo rompo esa necesidad de obtener el logro por bullear a una persona, esta cadena se rompe. Ok. Sí, nosotros le llamamos de una manera más científica, pero lo quiero explicar más rápido para que lo entiendan. ¿Qué quiere decir? Si esta persona está bulleando a un joven y todo el mundo se está riendo y dejamos de participar en esa risa y dejamos de hacer caso, el objeto real de esta persona se rompe. ¿Y qué pasa? Pues ya no va a continuar. Ok. Ya se rompe totalmente. Entonces, tenemos que también educar a los hijos para decir, ok, cuando tú veas que alguien más está abusando de alguien, no participes, no te rías, deja eso en paz para que la persona que está cometiendo el ilícito se sienta, en lugar de un logro, sienta vergüenza por haberlo hecho. Sí. El bullying puede llegar al suicidio, puede provocar que un niño o una niña atenten contra su vida por la vergüenza que genera esto. Y luego nos sorprendemos de nuestros vecinos del norte, pero allá tienen armas, acá no, si no, sería algo similar, ¿no? Por desgracia, sí, el hecho de no parar a tiempo, el hecho de no dar seguimiento a estas situaciones, a la larga se va a volver una persona más compleja. Incluso hay personas que desafortunadamente no solo aceptan el bullying o ser bulleados, sino creen que de esa forma van a participar más. Sí, yo soy el tonto, yo soy al que siempre le pegan. Entonces, jaja, yo me pongo como tonto para que me peguen. ¿Sí? Pero lo está lastimando tanto que cuando ya no le hacen caso, lo único que va a decir él, bueno, pues si ya no me hacen caso, ya no le importa a nadie. Es como la violencia, el círculo de violencia, ¿no? Una mujer violentada, un hombre violentado. Así es. Y qué tanto nos hacemos partícipes también del problema en casa. Aquí también juega un papel muy importante el comprender cómo funciona el agredido y el agresor. ¿Sí? Que por lo regular el agresor es el agredido en casa. Sí. ¿Sí? Y en la escuela es el agresor. Es una forma de afrontar. Como les comentaba ahorita, son recursos que esa persona cuenta para poder sobreponerse ante los obstáculos emocionales o daños emocionales que ya carece, que tiene en casa. Entonces, alguien que hace bullying es porque lo están maltratando en su propia casa. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos ya sufrió mucha violencia. Es igual o muy parecido a lo que es con el abuso sexual o otros casos más fuertes de sexualidad, en donde obviamente ya hubo tocamientos o ya hubo una violación o un abuso sexual en casa, que el 90% de los casos son en el hogar. Sí, claro. Y obviamente a la larga esa persona pues tiende a volverse un agresor sexual, porque es lo que aprendió. Si nadie le dijo que esto estaba mal, y cuando se da cuenta que fue agredido sexualmente, su modo de respuesta es, pues yo me desquito con alguien más. ¿Es posible esto? Sí, o sea, sí llega a provocar un fenómeno como tal. Sí, claro. Incluso también los problemas de autoestima, cómo se van agravando conforme va pasando el tiempo. Que un gran porcentaje de las personas que optan por quitarse la vida es porque sienten que no vale nada, que la vida no vale nada. Es este sentimiento de desesperanza donde ya no encuentro la felicidad en ningún lado, porque yo no soy suficiente ni para mí ni para alguien más, y empiezo a generar una distorsión mental y al final decido. Es decir, nosotros mismos alimentamos nuestro propio dolor, nuestra propia baja autoestima. Sí, la persona que está acostumbrada a vivir con baja autoestima y que se está generando esa baja autoestima por todos los medios que encuentra a su alrededor, es difícil que salga si no es apoyado por un terapeuta. Claro. Porque la autoestima se dice fácil, pero mucha gente dice, sí, ¿cómo le hago para tener mejor autoestima? Ok, hay ejercicios, hay trabajo que se tiene que hacer con la persona.
desde empezar a darte cuenta quién soy, ¿sí? Y cómo soy, porque de repente no me doy cuenta que soy más de lo que muchas personas piensan. Pero él empieza a pensar, o ella empieza a pensar, que no valen esto, que no tienen esa capacidad, que no merecen desamparos, que muchos son aprendidos. ¿Por qué? Porque son desamparos que se forman en el hogar. Ejemplo, ¿cuántos niños de X zona, para no mencionar zonas, no conocen un cine? Porque piensan que los cines son solamente para personas de altos recursos. Sí. Y es mentira. Sí. Entonces ahí se forma ya una baja autoestima generada precisamente por un desamparo social, que no podemos negar que existe y que no se ha podido abatir por muchas razones, que no son culpa de nadie, son una cuestión ya de tiempos atrás, ¿verdad? Pero que ahí están. Entonces, esa baja autoestima se puede alimentar. ¿Y por qué de repente te das cuenta que un joven de una zona de escasos recursos termina la universidad y cuando va a su colonia no lo quieren? Porque está terminando la universidad. Porque él no debe terminar la universidad. Él tiene que ser lo que la zona, ¿sí? El medio ambiente, no es rechazado. Es rechazado. Wow, qué interesante. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Estamos ya en la recta final, son únicamente 10 minutos, 5 y 5 para que no se peleen. Focos rojos del suicidio. ¿Cómo detectar, cómo saber qué es lo que está sucediendo, lo que puede estar pasando por la mente de un muchacho que se ve o de una muchacha que se ve tan normal, de un niño que usted diría, claro que no, pues si yo ayer lo veía tan feliz, a carcajada abierta y resulta que al día siguiente se quita la vida? ¿Cómo detectarlo para actuar a tiempo? Aquí me gustaría empezar por la parte oficial, que es muy importante. Tú dices, adelante, mijo. Perfecto. Sí, hay señales muy específicas que podemos ir notando en las personas cuando están pensando en quitarse la vida. Uno de ellos es que las personas empiezan a alejarse de las relaciones sociales. O sea, me empiezo a aislar, empiezo a... Eso sería obvio, ¿y lo que no es obvio? Ok, lo que no sería obvio serían, también los hábitos alimenticios. También juega un papel muy importante, que a veces decimos, bueno, no tengo hambre, pero... Eso es lo que se esconde, ¿verdad? Ajá, sí, y es fácil de sobrellevar ese problema. Incluso es difícil para los papás identificar cuando los niños o adolescentes están dejando de comer como deberían. ¿Y eso es una manera de dejarse? ¿Es una manera de que ahí pasa algo y puede desencadenar un suicidio? Claro que sí, son síntomas que es un cuadro sintomatológico que abarca desde diferentes áreas, desde lo emocional, los hábitos, sí, hasta incluso la parte intelectual. O sea, ya me es difícil concentrarme, me es difícil cumplir con mis tareas que hago comúnmente. Uh-huh. Pero usted me está definiendo algo que sucede en muchos jóvenes, en muchos niños hoy en día. Entonces, todos esos están en un riesgo de atentar contra su vida. No como tal un riesgo, pero sí son señales que debemos ir observando y que en medida están progresando, ¿sí? Hay días buenos, hay días malos, porque también eso es muy importante. Cuando se está desarrollando una depresión como tal, no sentimientos de tristeza ni sentirme deprimido, que es muy diferente. A veces confundimos la depresión con sentirme deprimido. La depresión es como tal un trastorno del estado de ánimo. El sentirme deprimido es sentirme muy triste. ¿Cuál es la diferencia? Que en el trastorno de depresión ya existe una alteración orgánica a nivel cerebral. ¿Y eso cómo lo detecto? ¿Cómo sé? Obviamente hay pruebas que nos ayudan a identificar, pero también la misma persona te va diciendo ciertas conductas que a ti te van permitiendo conocer la situación de la persona. Por ejemplo, que ya mi tristeza es prolongada, que ya me duró una semana y definitivamente no sale el sol para mí, que ya no me desintereso por verme bien, mi apariencia física, me estoy descuidando cuando antes yo solía vestirme, arreglarme, ya no quiero salir. Las cosas que me divertían
ya no me divierten como antes. Son como esos pequeños focos que vamos notando y que a nosotros nos están indicando que la depresión está avanzando. Ok. ¿Cómo, para concluir con su aportación, cómo definiría Juárez? ¿Estamos deprimidos los juarenses? ¿Estamos en riesgo de suicidio? ¿Es un problema grave? ¿Cómo lo definiría? Sí, es un problema serio, muy, muy serio. Como les comentaba ahorita, la mayoría de los casos que atendemos es por estrés, ansiedad y depresión. Juárez es muy dinámico, es una ciudad rápida, que también en todos lados ya, si nos damos cuenta, hasta el tráfico, creo que te genera muchísimo estrés. Sí. La diferencia está en los recursos que contamos para afrontar ese estrés, esa ansiedad o esa depresión. ¿Sí? Y por eso buscamos, ya hablando como corporación, buscamos a través de estos modelos preventivos atender estos problemas, ¿sí? Desde la niñez hasta la adolescencia. Okay. Que incluso los mismos... que en este caso la corporación, los policías, cuentan con una unidad de atención psicológica específicamente para ellos y sus familias. ¿Cómo hacemos para entrar con ustedes a ese programa? Bueno, se llama UDAP, la unidad de atención psicológica para policías es exclusivamente para ellos y sus familiares. Okay. Pero el Departamento de Trabajo Social de Seguridad Pública, tanto de Distrito Sur, Distrito Universidad, está totalmente abierta la invitación para quien quiera acudir a recibir atención psicológica. Esto es una relevancia que nos ha, como lo dije ahorita, desde el señor presidente, el señor secretario, le ha puesto la relevancia y la importancia que amerita. O sea, ¿una persona que se encuentra en crisis puede marcar al 911? Claro que sí, puede marcar al 911, incluso, o se pueden acercar directamente al Departamento de Trabajo Social las 24 horas. Estoy desesperado, estoy desesperada, ayúdenme. Claro, a mí en lo personal me ha tocado dar contención por vía telefónica de personas que se han comunicado en una situación de crisis y me ha tocado dar esta contención. Entonces, están abiertas las puertas de la corporación para toda la ciudadanía porque es uno de los objetivos en esta administración la prevención, ¿sí? de todo tipo de problemas sociales. Muy bien, muchas gracias. José. Bien, pues ya lo comentó una parte muy importante que es poner atención a los cambios. Cuando una persona, adolescentes, a adultos, de ahí para allá, empieza a dejar sus pertenencias a otra persona y empieza a decir, te voy a regalar mis audífonos que me costaron no sé cuánto, que son los que más quiero. Cuidado, mucho cuidado, porque está empezando a avisar que se quiere despedir. Está dando muestras de ya me voy. Aunque pareciera muy contento. Aunque pareciera muy contento y en el momento dice, no, es que tú has sido mi mejor amigo, pero te los dejo. El aislamiento es muy importante. Todos se aíslan, desde niños, adolescentes, adultos, se aíslan de redes sociales, de las amistades, dejan de ir a fiestas, dejan de vestirse como normalmente lo acostumbran y acostumbran colores serios. Incluso se les nota en la forma de caminar. Se dejan de maquillar las mujeres, el hombre deja de peinarse, empieza a tener incluso, podemos decir, que dejarse de bañar, algunas cosas que definitivamente pensamos que no los podrían hacer, faltan de repente al trabajo y es muy importante cuando hay una pérdida de pareja, la persona normalmente cree que el mundo se le terminó. Ajá. Es muy importante que si usted está escuchando y acaba de tener una pérdida de pareja, porque a todos nos pasa, eso no es nuevo, bueno, pues acuda a tratarse emocionalmente con un psicólogo o una psicóloga para que usted salga de ese bache. Es un bache, puede salir, no espere a que sea un hoyo, donde ya va a ser más difícil salir. Y muchos, ya sea una pérdida de pareja, una pérdida de un padre, de un hijo, dicen, no, es que yo no voy a salir de esta, yo prefiero irme con mi ser querido y yo no quiero nada de la vida. Así ¿Cómo es. hacer? Bueno, pues es bien importante trabajarlo. Hay que trabajar, hay que darnos cuenta que si algo se termina es porque hubo alguna falla de ambos, no de uno solo, de ambos. Hablando de pareja. Así es. Y hablando de muerte. Bueno, en esto es muy importante, las fases del duelo se trabajan. Okay. Y es importante que usted trabaje esas fases del duelo para que el duelo no se quede permanente por su vida, porque se van a agravar. Algunas de las etapas se quedan en un periodo de pausa y eso crea más problemas en su vida todavía. Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas de duelo? Pues podemos empezar con la negación. Ajá. Yo no estaba esperando que te fueras, no es cierto que te moriste.
Ok. Y esto trae muchos problemas, no tiran la ropa del difunto, Ok. se quedan con recuerdos, todavía están pensando que existe y hacen de cuenta y que está ahí. ¿Pero cuánto tiene que durar para Las que etapas esto...? varía dependiendo cada persona, son variables, no son una temporada fija, pero sí tiene que ser un plazo corto para que vaya pasando de una etapa a otra. 6 Hay meses. hay una etapa, más o menos, hay una etapa muy dura que es la de frustración y enojo. Cuidado, porque esa etapa está enojado con todos e incluso está con la sociedad. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué se fue? En el caso de la pérdida de hijos, que es la más dolorosa, Ay, sí. es horrible. Sí, sí, Y sí. sí quisiera tocar un punto muy importante en esto del bullying, del ciberbullying y de las redes sociales. Papás, por favor, pongan atención a sus hijos. Pongan atención porque ahora el pertenecer a una comunidad es importante para todos, sí, pero para los niños hay que ver a qué comunidades pertenecen. Y sí se vale revisar. Hay que recordar que aquí la mayoría de edades hasta los 18 años y usted tiene todo el poder de poder Pero decir, préstame tu tableta para ver que estás bien. Oye, ¿le tenemos miedo a nuestros hijos? Así es, dame tu contraseña porque quiero checar qué estás mirando. Que en qué Porque te se me van a metiste. echar encima, pues no importa. No importa, Que se me más echen vale encima. que se le echen encima una vez a que después tenga usted que echarles encima tierrita alguna vez. No. Tremendo, pero bueno, para eso es, precisamente por eso quisimos abarcar esta hora. Toda esta información yo sé que va a funcionar, que va a servir, que se les va a quedar a algunos de nuestra audiencia, de nuestros espectadores. Ese es el objetivo, aportar un granito de arena, Magnífico. evitar el suicidio. Sí. Muchas gracias. Al Gracias, contrario, José. gracias por la Gracias, José. invitación. Y gracias a usted por su atención. Muy buenas noches.